Yeah, bienvenidos a Moodcast, musicoterapia donde el ritmo abraza y el beat se contagia. Descubre cómo suena, sácale su... Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es David Gamella y esto es un episodio de la serie Latidos en Moodcast Musicoterapia, el podcast de la musicoterapia basada en la evidencia. Ya en el capítulo 2 de esta misma serie abordé algunas cuestiones sobre la neurociencia de la música que quiero desarrollar ahora en 3 nuevos programas. Hace unos días, en una de las clases de habilidades terapéuticas con los alumnos de musicoterapia en el máster de UNIR, estuvimos hablando de qué es lo que hace la música en el cerebro. Dada su motivación e interés, decidí ampliar algo más este tema y usar el podcast como herramienta de aprendizaje. Así que nada, chicos, chicas, comencemos este episodio llamado Neuroanatomía de la música, el viaje interior del sonido por el cerebro. En él vamos a seguir el viaje del sonido por el sistema nervioso, desde la vibración en el aire hasta la experiencia musical que estimula los sentidos, que aportan emoción y evocan recuerdos. Y claro, lo haremos siempre con una pregunta de fondo. ¿Qué implica todo esto para la musicoterapia? Esa música que cierra las heridas. A lo largo del episodio mencionaré nombres clave de la neurociencia de la música como Stefan Coels, Robert Zatorre, Teppo Sarkamo, Gottfried Sloch y Nina Kraus, que son destacados investigadores en el mundo, entre otros muchos, para, si os interesa, profundizar un poco más en este tema, ir tirando de ellos. Vamos a hablar en un primer bloque de ese paso entre la vibración a la señal eléctrica, ese campo y esa ruta auditiva básica. Vamos a empezar por lo más físico. Cuando ponemos una canción, cuando un paciente canta, cuando tocamos un tambor en una sesión, lo que tenemos al principio es aire que vibra. Estas vibraciones entran por el conducto auditivo, hacen vibrar el tímpano, pasan a la cadena de huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, y terminan moviendo la cóclea, ya en el oído interno. La cóclea funciona como un teclado en miniatura. Cada zona responde mejor a un rango diferente de frecuencias. A esta organización se la denomina tonotopía. Las células ciliadas que están ahí en la cóclea convierten estas vibraciones en impulsos eléctricos y en este momento el sonido se convierte en señal neural, una señal que viaja por el nervio auditivo hacia el centro del cerebro. Podemos decir que todavía no es música en sentido psicológico, más bien es un mapa organizado de frecuencias, intensidades y tiempos. En este punto del proceso auditivo ocurre algo que podríamos llamar el primer efecto mágico. La energía mecánica de las ondas sonoras se transforma mediante la transducción en las células ciliadas de la cóclea que antes nombraba en señales electroquímicas que el sistema nervioso puede procesar a través del nervio auditivo. Comenzamos el bloque 2. En él voy a referirme al tronco del encéfalo y el tálamo, lugar donde se realizan los primeros análisis. Esa señal llega primero a los núcleos cocleares, en el centro del encéfalo, la parte más baja del cerebro que conecta con la médula espinal. Ahí se mantiene la tonotopía, el mapa de frecuencias, se filtra la información y se empieza a analizar todo de forma rapidísima. Estamos hablando de milisegundos. Después pasa al complejo olivar superior, que compara lo que llega de un oído y de otro. Gracias a esas pequeñas diferencias de tiempo e intensidad, el cerebro puede calcular de dónde viene el sonido. Esa señal, a continuación, camina hacia el colículo inferior, que participa en los primeros reflejos auditivos y en la detección veloz de cambios y de patrones rítmicos muy básicos. Desde ahí, la señal asciende al tálamo, ya sabéis, el recepcionista del gran hotel cerebral, concretamente al cuerpo geniculado medial, que actúa como un filtro de relevancia, es decir, regula qué parte de esa información llega a corteza auditiva y con qué peso.
En esta fase, el oyente solo tiene la sensación de que empieza a sonar algo, pero el sistema auditivo ya ha hecho un enorme trabajo de selección y organización de la señal. Con esto comenzamos el bloque 3. Estamos en la corteza auditiva, donde se realiza el primer mapa del sonido. Desde el tálamo, la señal llega a la corteza auditiva primaria, situada en la circunvolución de Helms, en el lóbulo temporal, que es esta zona de la diadema donde nos ponemos los auriculares. Ahí se organiza un mapa ordenado por frecuencia, de grave a agudo, de intensidad, de suave a fuerte, de tiempo y duración y de ubicación espacial. A este respecto, el neurocientífico Stefan Coels ha descrito muy bien este nivel en modelos de percepción musical donde se distinguen etapas desde lo más acústico hasta lo más emocional y semántico. Aquí podemos decir que aún no hay música en el sentido estricto de la palabra. Hay parámetros acústicos organizados. Es a partir de este nivel donde el cerebro empieza a distribuir la información por las diferentes redes. Así llegamos a la parte, yo creo que más compleja. Estamos en el bloque 4, donde el cerebro descompone la música en diversas piezas. A partir de esa corteza auditiva, el cerebro hace algo muy potente. Divide el estímulo musical en componentes y los envía a distintas regiones que trabajan en paralelo. Podemos imaginar que hay varios módulos que están trabajando y se solapan al mismo tiempo. Por un lado, nos encontramos con la melodía y la armonía. Zonas del lóbulo temporal superior y medio analizan el contorno melódico. Si la melodía sube o baja, qué intervalos la componen, cómo se repiten y se transforman los motivos. A la vez, regiones temporales anteriores y áreas frontales inferiores, que están cercanas al área de Broca, participan en la sintaxis musical. Analizan cómo encajan entre sí los acordes y las progresiones, qué secuencias son esperables dentro de un estilo y cuáles generan tensión o sorpresa. Sin darnos cuenta, el cerebro funciona como un auténtico analista de melodía y armonía, capaz de detectar cuando algo está fuera de lugar, incluso sin tener formación musical formal. Por otro lado está la parte del ritmo y el pulso. El ritmo musical activa no solo regiones de la corteza, sino también sistemas motores que son subcorticales, es decir, que están por debajo de la corteza. Me refiero a los ganglios basales y a las estructuras del encéfalo posterior, tales como el cerebelo, que se encargan de ajustar el tempo y la coordinación del movimiento. Incluso, si estamos quietos, al escuchar un ritmo marcado se activan áreas motoras y premotoras. De ahí que el cuerpo quiera moverse cuando oímos una música. Por otra parte está el timbre. En general, se procesa en varias áreas alrededor de la corteza auditiva, sobre todo en el lóbulo temporal superior. Tenemos varias regiones. La primera, la circunvolución temporal superior, especialmente las partes anteriores y medias. Estas participan en el análisis del espectro envolvente de los sonidos complejos. Es la huella de cada instrumento o cada voz. Tenemos otra región que se llama el planum temporale. Está justo detrás de la corteza auditiva primaria, en la cara superior del lóbulo temporal. Es una zona de interpretación de información auditiva compleja, incluida la que nos permite distinguir fuentes sonoras. Por ejemplo, separar una voz del acompañamiento o diferenciar instrumentos dentro de un conjunto. Por otra parte, tenemos el surco temporal superior. Está implicado en procesar aspectos aún mucho más complejos de la voz humana y de sonidos que son socialmente relevantes. Es importante para diferenciar, por ejemplo, una voz hablada, una voz cantada, un timbre más brillante o más apagado. Por último, tenemos las regiones temporales anteriores, más hacia la parte frontal del lóbulo temporal. Se relacionan con el reconocimiento de fuentes sonoras. Esto es una guitarra, esto es una voz de Rosalía, combinando así timbre con memoria y significado. En términos generales, podemos pensar que el timbre emerge del trabajo coordinado de estas cuatro partes, con algo más de peso del hemisferio derecho para rasgos musicales mucho más finos. La siguiente área de trabajo es la emoción y la memoria,
Aquí participa el sistema límbico. Cuando hablamos de sistema límbico, conviene no dejarlo visto como un bloque, sino matizar un poco las partes que participan en esta misión. Por un lado tenemos la amígdala. La amígdala no solo es miedo hacia lo que responde, también responde a la relevancia emocional en general. Por ejemplo, a la sorpresa, a la tensión, a la intensidad afectiva, tanto positiva como negativamente. Con la música se activa ante cambios bruscos, ante disonancias, subidas de tensión, momentos inesperados. Ayuda, por tanto, a modificar qué fragmentos de la pieza son emocionalmente más cargados y significativos. Otra región del sistema límbico es el hipocampo. Es clave para la memoria episódica y el contexto. Con la música participa en vincular una canción con recuerdos autobiográficos. Esta canción me sonaba a cuando estaba... Se activa cuando una música es familiar, por tanto, ¿no? Y está asociada a una época de la vida, a un lugar, a unas personas concretas. Luego tenemos también la corteza cingulada, la anterior y la posterior. La anterior monitoriza el conflicto, la relevancia, el estado emocional interno. La posterior, fundamentalmente el precunio, se encarga de hacer el núcleo de la red por defecto y está muy implicada en la memoria autobiográfica, en el pensamiento sobre uno mismo. Con la música, la cingulada anterior se relaciona con cómo evaluamos la intensidad subjetiva de lo que sentimos al escuchar, mientras que la cingulada posterior se activa cuando la música dispara viajes mentales al pasado, escenas de la biografía, reflexiones sobre ¿quién soy yo? Además, tenemos otra región que trabaja al unísono, es la corteza órbito-frontal. Es un sistema de evaluación de valor. Determina qué es agradable, valioso, qué merece la pena seguir escuchando. Con la música, codifica el grado de placer o desagrado que sentimos con una pieza. Se relaciona con la sensación de esto me encanta, esto no me gusta nada. Por último, tenemos la corteza prefrontal medial. Está muy ligada a la identidad, a la autoconsciencia y también a la memoria autobiográfica. Estudios como los de Pet Hanata muestran que cuando una música evoca recuerdos personales, esta región se activa con fuerza. Por tanto, es un puente entre música, recuerdo y sentido del yo. En conjunto, el sistema límbico responde a la valencia emocional, podríamos decir. De esta manera, la música recluta una red emocional autobiográfica en la que algunas regiones se fijan en cuán intensa y relevante es la emoción. Ahí tenemos la amígdala y el cingulado anterior. Otras la enlazan con recuerdos y escenas de la vida, es decir, el hipocampo, la cingulada posterior y el prefrontal medial. Y otras evalúan cuán placentera resulta toda esta experiencia, es decir, la corteza órbito-frontal. Otra de las funciones que procesa el cerebro es la atención y el control ejecutivos. Cuando hablamos de atención y control ejecutivos en música, entran sobre todo a trabajar la corteza prefrontal dorsolateral, que ayuda a mantener el foco en la escucha, por ejemplo, seguir el violín en una orquesta. Sostiene también patrones en la memoria de trabajo, retiene un motivo, una célula rítmica, anticipa lo que viene y participa también en tomar decisiones, es decir, nos ayuda a determinar cuándo tenemos que entrar a tocar, cuándo debemos parar, qué tenemos que tocar a continuación. Otra parte, vinculada también con la atención y el control ejecutivo, es la corteza parietal superior e inferior. Está implicada en orientar la atención en el espacio y en el tiempo. Ayuda a cambiar el foco de una voz a otra, de un instrumento a otro. Y colabora en la integración sensorio-motor, coordinando lo que oímos con lo que hacemos al tocar un instrumento o movernos al bailar. Por último, tenemos en este bloque la red frontoparietal de control. Es una red funcional que se activa cuando necesitamos controlar, supervisar y corregir nuestra conducta. En música, está muy presente cuando seguimos instrucciones complejas, ahora más suave, ahora entra el coro, cuando inhibimos impulsos, no tocar todavía, espera al momento de tu solo, o cuando alternamos tareas, escucho, respondo, improviso, acompaño. Dicho esto, podemos concluir este bloque cuarto diciendo que en conjunto, esta red frontoparietal
hace que la experiencia musical sea también un entrenamiento continuo de atención sostenida, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Funciones clave en muchos procesos de musicoterapia. Recordando otro trabajo de Coels, es un metaanálisis sobre música y emoción, donde muestra cómo las emociones musicales activan una red distribuida que incluye tanto áreas emocionales clásicas como regiones de percepción, memoria y movimiento, dándonos a entender la gran permeabilidad que el cerebro tiene al contenido musical. Todo esto nos da pie para hablar de música y plasticidad, para explicar cómo el cerebro se transforma. Aquí entra en juego otro gran nombre. Me refiero a Robert Zatorre junto a Sylvain Herholz y sus colegas. Han planteado que la formación musical es un marco privilegiado para estudiar la plasticidad cerebral. Aprender música, dicen, implica atención sostenida, memoria, control motor fino y emoción, y eso deja una gran huella en el cerebro. ¿Qué han observado? Han visto que en comparación con personas sin entrenamiento musical, quienes han estudiado música de forma prolongada muestran cambios estructurales y funcionales. Los estructurales tienen que ver con un mayor volumen o grosor cortical en la corteza auditiva, modificaciones en las regiones motoras y en el cerebelo relacionadas con el control del movimiento fino, diferencias en la conectividad de la sustancia blanca que conecta áreas de percepción y producción, o también en el cuerpo calloso que coordina ambos hemisferios. Decíamos también los funcionales, referidos a una mejor discriminación de sonidos y de patrones temporales, una mayor eficiencia en las redes de atención y de memoria de trabajo durante tareas auditivas y musicales, y una integración más ajustada entre sistemas auditivos y motores, de manera que esto facilita sincronizarse con el ritmo o anticipar lo que viene. Otra investigadora, Nina Kraus, ha mostrado, por ejemplo, que la formación musical afina la respuesta del tronco del encéfalo y de la corteza ante sonidos complejos, como los del habla y la música, y que esto se traduce en una mejor comprensión del habla en ruido, especialmente en niñas y niños que participan en programas musicales sostenidos. Por otra parte, también Teppo Sarkamo, en Finlandia, ha demostrado que escuchar música a diario, en la fase temprana tras un ictus, puede favorecer la recuperación de memoria, atención y estado de ánimo, y se ha asociado a cambios estructurales en regiones frontotemporales y límbicas relacionadas con estas funciones. Todo esto no significa que la música nos convierta en superhéroes, pero sí apoya una idea muy sencilla y poderosa. El cerebro es plástico y la práctica musical, incluida la musicoterapia, puede contribuir a moldear esa plasticidad, tanto en el desarrollo típico como en la rehabilitación tras una lesión. Si juntamos ahora todo lo que hemos dicho sobre el recorrido anatómico de la música en el sistema nervioso, podemos extraer varias ideas clave para la práctica musicoterapéutica. El primero es que la música no tiene un centro en el cerebro, sino una red distribuida. Cada vez que trabajamos con música, se ponen en marcha de forma coordinada sistemas auditivos, recordamos corteza auditiva primaria y asociativa, sistemas motores y temporizadores, ganglios basales, cerebelo, corteza motora, redes emocionales y de memoria, la amígdala, el hipocampo, la corteza cingulada, la región orbitofrontal, la prefrontal medial y redes de atención y control ejecutivos, la frontal y la parietal. Para la musicoterapia, esto significa que la música es por naturaleza un estímulo multimodal. Una sola intervención bien diseñada puede incidir simultáneamente en el movimiento, la emoción, la cognición y la interrelación. Por otra parte está el ritmo. El ritmo engancha al sistema motor. Sabemos que este se acopla especialmente a los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora y premotora, recordemos. Esta base neuroanatómica está detrás de técnicas como la Rhythmic Auditory Stimulation y otras formas de musicoterapia neurológica desarrolladas por Michael Todd y grupos como el de Gottfried Sloch. Como musicoterapeutas, esto nos permite utilizar patrones rítmicos para ayudar a regular la marcha, la coordinación y la postura, apoyar la prosodia y el ritmo del habla en afasias y en otros trastornos del lenguaje. También
para diseñar ejercicios donde el ritmo no es solo un fondo musical, sino un andamiaje temporal que el sistema nervioso puede usar para organizar el movimiento y la secuenciación de patrones. En tercer lugar, recordamos que la música llega muy rápido a sistemas emocionales y de memoria. Las conexiones entre corteza auditiva, amígdala, hipocampo, corteza cingulada y prefrontal medial explican por qué, en demencia, por ejemplo, una canción significativa puede reactivar lenguaje, contacto visual, iniciativa y recuerdos biográficos, o como también, ante un duelo o un trauma, ciertas músicas permiten acceder a emociones difíciles de nombrar, en un marco, por supuesto, de contención estética y relacional. El trabajo de Pet Hanatta muestra que la música que evoca recuerdos personales activa de forma robusta la corteza prefrontal medial, una región clave en memoria autobiográfica e identidad. Dicho esto de forma sencilla, cuando usamos música biográfica, no solo estamos evocando recuerdos sueltos, sino ayudando a la persona a reconectarse con su historia y su sentido del yo. En cuarto y último lugar, quiero destacar nuevamente la plasticidad. Ya hemos dicho que esta es real, pero que requiere de estructura y repetición. Los estudios sobre entrenamiento musical y plasticidad cerebral nos han recordado algo muy importante. La música puede modificar la organización funcional y estructural del cerebro, es decir, lo pueden cambiar por completo. Pero estos cambios aparecen cuando hay práctica regular, con objetivos claros y cierto nivel de desafío. Trasladado a la musicoterapia más específicamente, esto nos sirve para decir que no basta con poner música de fondo y esperar cambios profundos. Las intervenciones que buscan efectos funcionales, por ejemplo, en la marcha, en el lenguaje, en la atención, en la regulación emocional, necesitan ser repetidas en el tiempo, estar estructuradas en sus parámetros musicales, personalizadas a la situación y a los recursos que cada persona tiene y articuladas con el resto del equipo terapéutico. Mirar la música desde la anatomía cerebral realmente no le quita poesía, le añade, yo creo, que legitimidad clínica. Esto nos permite explicar a otros profesionales por qué la musicoterapia no es un extra decorativo o que sirve para entretener, sino una intervención que se apoya en el modo en el que el cerebro realmente procesa el sonido. Decíamos, como una red distribuida capaz de reorganizar movimiento, emoción, memoria y atención a través de experiencias musicales significativas y repetidas. Para ir cerrando este episodio de la serie Latidos, podemos quedarnos con 3 ideas clave. La idea primera es que la música entra por el oído, pero muy pronto deja de ser sonido musical y se convierte en actividad eléctrica repartida por toda la red del cerebro. La segunda se centra en que el sistema nervioso despieza la experiencia física auditiva para dotarla de sentido. Para ello decíamos que descompone en melodía, en ritmo, en timbre, en tempo, etc., consultando la parte emocional y la memoria para recomponerlo en algo coherente que luego tiene forma de una canción, de un recuerdo, de un momento compartido. La tercera idea se centra en que precisamente porque activa a la vez tantos sistemas, la música se convierte en una herramienta privilegiada en rehabilitación neurológica, en salud mental, en envejecimiento activo y en proyectos comunitarios, entre otras muchas funciones terapéuticas. En los próximos episodios vamos a seguir construyendo sobre esta base anatómica y nos meteremos de lleno en la neuroquímica de la música. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la dopamina, el cortisol, la oxitocina, las endorfinas? Para aclarar cómo todo ese laboratorio interior se pone en marcha cuando se activa la experiencia musical y su aplicación cuando hacemos musicoterapia. Pues nada más por hoy. Espero que haya sido de tu interés este capítulo referido a la neuroanatomía de la música. Te espero en el siguiente episodio y si te ha gustado, no te olvides de darle al like, de compartirlo. Hasta entonces, un abrazo sonoro desde Moodcast Musicoterapia. Relájate, en el viaje no tengas prisa. Deja que este podcast ocupe tus días. Moodcast, historias y vivencias de esa música
cierra las heridas.